Bueno, yo creo que a 2 años del inicio de la pandemia, de la decisión del gobierno provincial de obligarnos a todos los jujeños a tener el barbijo en todos lados, me parece que hoy con los datos epidemiológicos, con la baja de casos y sobre todo con el gran porcentaje de vacunación que hay no solo en Jujuy sino en todo el país, eh, me parece que es innecesario el uso de barbijo, al menos al aire libre, ¿no? Creo que y debemos empezar a levantar todo ese tipo de restricciones que tanto eh, nos han perjudicado, que fueron necesarias en un momento, pero creo que se están dilatando en el tiempo más de lo normal. Y creo que hay que empezar a poner un poco de claridad en este tema y que no es necesario hoy al aire libre tener barbijo. Claro. Eh, eh, Ahora, los esto, países del mundo van hacia ahí. claro, ahora esto tiene que ver con una necesidad que tienen, porque esto lo he planteado muchas veces, lo he conversado con Judith y con Claudia. Tengo la sensación que la gente tiene ganas ya de liberarse de todos estos cepos, ¿no? Si no es el bozal, es no podés salir, si no podés salir, no podés sentarte en una confitería. O sea, la sensación que después de 2 años es que las personas están ansiosas de liberarse de todas estas cosas. Por supuesto, y sobre todo cuando vemos que ya no encuentran sentido, es decir, el uso del barbijo al aire libre no tiene hoy por hoy ningún sentido. Con la baja de los casos, en las últimas semanas hemos tenido 2, 3, 4, 5 casos por día, es decir, en toda la provincia, en casi 800.000 habitantes. Es decir, no tiene razón de ser el uso de barbijo al aire libre, más con los porcentajes de vacunación, más con los hábitos saludables que hemos adquirido también, el uso del alcohol, el lavado de manos, que prácticamente está instalado en toda la sociedad. Creo que hay medidas antipáticas, hay medidas que tienen que ver más con lo autoritario que con una razón real. Sí, nosotros decíamos que hay algunos políticos que creen que no es un barbijo, sino que es un bozal, ¿no? Tenían esa Claro, confusión. mire, a raíz de la nota me llamó una maestra de nivel inicial Sí, eh, y me comentó los problemas que tienen los chicos a raíz de haber usado 2 años barbijo. Hay muchos niños que tenían dificultad para el habla o que les costaba expresarse y que tenían algún problema fácilmente solucionable, y a raíz del uso del barbijo han tenido problemas en la comunicación, problemas al desarrollar el habla. Hay muchos inconvenientes que trae el uso del barbijo en todas las edades, pero por ahí no vemos las dificultades que le causan, sobre todo en los más chicos, Claro. cuando no hay una necesidad real. Es decir, ¿por qué alguien hoy que sale a caminar por la calle con distanciamiento social, al aire libre, tiene que usar barbijo? claro, No, claro. no hay ningún Sí. sentido de eso. Por eso digo que, y presenté este proyecto para empezar a eliminar la obligatoriedad del uso del barbijo. ¿Qué no quiere decir que el que crea conveniente usarlo lo use? Claro. O aquel que tenga alguna prescripción médica puede usarlo, Sí. Ahora, pero diputado, tenemos que empezar a poner razonabilidad. ¿cómo le va? Claudia Palacios lo saluda. ¿Qué tal, ¿Tiene? Claudia? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ha empezado las conversaciones con el resto de los diputados de la Cámara como para ver qué probabilidades hay de aprobación de este proyecto, teniendo en cuenta la composición, digamos, de la Cámara ahora, ¿no es cierto? Y las mayorías. En privado todos comparten. El problema aquí en Jujuy es que, sobre todo con los miembros del oficialismo y de aquellos muy allegados al oficialismo, es que tienen miedo de disentir. Entonces, Ah, hay tienen miedo de votar algo que no vaya en consonancia con lo que se dispone del Poder Ejecutivo. Claro, a ver, Juan, Jujuy
fue la primera provincia en Argentina en cerrar las escuelas cuando no había casos. Sí. Y Morales, Orondo hacía publinota en los medios nacionales diciendo soy el primero en cerrar las escuelas. Una locura. Una locura. Estuvimos 4 meses sin clases y sin casos en Jujuy, con las escuelas cerradas por una decisión unilateral del gobierno provincial. A ningún padre se le preguntó, no se le preguntó al sistema educativo, no se le preguntó a los gremios, es decir, y hubo 4 meses sin ninguna excusa para tener las escuelas cerradas, es decir, no había ningún riesgo si no había casos en Jujuy. Sí, hay que hablar de la afectación económica de los comercios, ¿no? Es que fue todo, me parece que se quiso hacer propaganda de la innovación en la restricción de la pandemia y claramente fue un exceso, ¿no? Sí. Un exceso, y hoy ¿quién le devuelve a esos chicos los meses de presencialidad perdidos, ¿no? No sabe cuál es lo más grave, y esto Jujuy aportó muchísimo. 100 chicos por día se van del país, Juan. Se van del país, 100. La deserción escolar ha crecido muchísimo, incluso vuelta a la presencialidad, cuesta mucho que algunos chicos, sobre todo, lo vemos en lugares de vulnerabilidad, vuelvan a retomar las clases, vuelvan a la presencialidad. Y la crisis económica no está ayudando, diputado, más en provincias como la nuestra, donde la recomposición salarial no está llegando a todos lados y es mínima, digamos, ¿no? Bueno, es que pareciera que viven en otro lugar, ¿no? Porque cuando uno escucha al gobierno provincial en Buenos Aires decir que hay superávit fiscal y cuando viene a la provincia dice que no hay recursos para recomponer mínimamente los salarios, es decir, que le vienen perdiendo año a año a la inflación. Claro. Es decir, en Jujuy se vive discursos y relatos que están alejados de la sociedad, ¿no? Claro. Basta repasar a grandes rasgos los aumentos salariales de los últimos años para darse cuenta que le venimos perdiendo en Jujuy, se le viene perdiendo por sobre la región, es decir, pues si se compara con Salta, con Tucumán, con Catamarca, Jujuy viene perdiendo, el salario viene perdiendo poder adquisitivo más que el resto de las provincias de la región.